Dios les bendiga, Dios les guarde, bendiciones para todos los que nos ven por YouTube. Que el Señor les bendiga grande y poderosamente, que sea el Dios de los cielos bendiciendo cada familia, cada hogar, cada ministerio. Que sea el Dios de los cielos llenándolo de su presencia cada día más, en el nombre de Jesús. Amén. Seguimos esta noche con un encuentro con los grandes avivadores del siglo XVIII, en los años 1700. Y seguimos con la cabeza y el corazón del avivamiento, la cual John Wesley y Charles Wesley, los grandes avivadores. Entonces quiero continuar con la serie que se llama Un encuentro con los avivadores o con los grandes avivadores. Compartir de un poco de su biografía, de lo que ellos hicieron o lo que Dios hizo por medio de ellos, ya que quizás muchos no han podido leerlo, pero queremos compartírselo. Amén. Bendiciones. Entonces continuamos acá donde dice la pasión de la pureza. El segundo tema, la segunda capítulo de la serie lleva por nombre la pasión de la pureza. Amén. Y dice así: John y Charles Wesley nacieron el 17 de junio de 1703 y el 18 de diciembre de 1707 respectivamente en Edward, Inglaterra, pueblo situado a poco menos de 305 kilómetros del norte de Londres y aproximadamente a 128 kilómetros al este de Manchester, en el centro de Inglaterra. Era el 15º y el 18º de 19 hijos. 15º y 18º. O sea, los padres de Charlie y de John Wesley tuvieron muchos hijos, porque dice que eran el 15º y el 18º de 19 hijos, de los cuales solo 10 alcanzaron la edad adulta. De 19 hijos, solamente 10 alcanzaron la edad adulta. 9 murieron antes de ser unos adultos. De hecho, John Benjamin Wesley fue llamado así por 2 de los hermanos que murieron antes de su nacimiento. Aunque John era el 15º niño, solo 6 seguían vivos después de su nacimiento. 8 de sus hermanos y hermanas mayores ya habían fallecido. Los niños Wesley fueron Samuel, 1690-1739, Susana, 1691, que murió en la infancia, Emilia, 1692-1771, las gemelas Annesley y Jedida, 1864, que murieron en la infancia. De tal manera que estos niños murieron siendo en su edad muy temprana. Vivía tiempos muy difíciles para ese entonces. Dice que murió en la infancia Susana Sukey, 1695-1763, Mary Molly, 1696-1734, Metabel Eti, 1697-1750, un niño sin nombre, 1698, que murió en la infancia. John, 1699, que murió en la infancia. Benjamín, 1700, que murió en la infancia. Otros gemelos sin nombre, 1701, que murieron en la infancia. Hannah, 1702, 1742. John, 1703 y 1791, otro hijo sin nombre, que murió en la infancia. Marta, 1706, 1791. Charles, 1707, 1788. Y Kessie, 1709, 1741. Edward era una ciudad comercial cuya población rondaba los 2.000 habitantes en los últimos 200 años. Sus residentes estaban empleados principalmente en el cultivo y el trenzado de cuerda.
y en el tejido de otros productos del cáñamo y el lino. La casa pastoral donde nacieron los hermanos Wesley era un edificio de 3 pisos de madera y de yeso con techo de paja. Se encontraba en una parcela de 3 hectáreas que tenía un granero con techo de paja, un palomar y un pequeño jardín. Nacieron en un lugar quizás humilde, por decirlo así, pero era lo que había, todo lo que había, y ellos se criaron ahí, o nacieron ahí. John y Charlie eran descendientes de una larga línea de ministros. Sus padres, el reverendo Samuel y Susana Wesley, los criaron con la esperanza de que algún día se convirtieran en líderes de la iglesia anglicana. De tal manera que ellos venían de la iglesia anglicana. Una iglesia que aún existe. De la iglesia anglicana, que son de los católicos, los sacerdotes, los curas que pertenecen a los anglicanos. Samuel y Susana eran producto de los disidentes, pero por un salario, una casa, y para proporcionar un ministro a la región. Samuel había hecho las paces con los anglicanos y fue ordenado por ello. Sin embargo, debido a sus antecedentes disidentes puritanos, la casa de los Wesley se regía por principios morales estrictos que se ejercían a diario mediante una disciplina rigurosa en los modales, el estudio y la oración. Dice así: Samuel Wesley, quien durante 35 años fue pastor de la pequeña parroquia en Eggborough, trabajaba muchas horas supervisando las necesidades espirituales de varios pueblos vecinos. Cuando podía, se dedicaba rigurosamente al estudio, a menudo encerrado en su oficina. Dice, elaborando sermones, escribiendo poesías o componiendo himnos. Se unía a la familia solo para la comida, que se compartían siempre en silencio. Era un tiempo estricto, lo cual vivían los Wesley en ese tiempo. Susana, por su parte, utilizó al máximo cada oportunidad para educar y formar a su familia en una gran variedad de materias y disciplinas personales. Bajo su tutela, los niños Wesley estudiaron historia, literatura, lenguas clásicas, música y sobre todo las escrituras. Memorizaban salmos, proverbios y largos pasajes del Nuevo Testamento cada momento desde el amanecer hasta el anochecer. Estaba organizado y comenzaba y terminaba con oración y la lectura de la Biblia. Era un tiempo dedicado totalmente a Dios, leyendo la Biblia, aprendiéndose salmos, proverbios, compartiendo la palabra del Señor. Esa era una mujer virtuosa porque enseñaba a sus hijos a seguir al Señor. Amén. Dice, cada niño era expuesto al mismo ritmo de riguroso estudio y devoción. No se prescindía de la vara. Se enseñaba todo tipo de comportamiento, de cortesía y siempre se pedía obediencia. A partir del año de edad, los niños aprendían a temer a la vara y a llorar suavemente y con moderación. Como resultado, aunque la casa estaba llena de niños, siempre había tranquilidad y silencio. La filosofía de Susana era sencilla y estaba orientada a objetivos. De tal manera que Susana tenía un régimen con los hijos, los enseñaba, los cuidaba, pero le ponía carácter. Y los hijos eran obedientes. Por eso dice que había muchos niños, pero había total silencio. ¿Por qué? Porque había la vara que los mandaba y los castigaba. Entonces, debemos aprender que muchas veces nosotros le exigimos a nuestros hijos ir a la universidad, ir al colegio, pero muchas veces no le exigimos buscar de Dios.
que es lo primordial que debemos hacer. ¿Amén? Dice así: insisto en conquistar la voluntad de los niños de tanto en tanto, temprano en la vida, porque este es el único fundamento sólido y racional de una educación religiosa, sin el cual tanto los principios como el ejemplo serán ineficaces. Si bien este enfoque puede parecer duro para muchos hoy en día, es fácil ver cómo esta educación hizo que John fuera el creador de las rutinas, la disciplina y las búsquedas sistemáticas de Dios que caracterizaron el metodismo. Gracias a que su madre le dio una disciplina, lo instruyó a John Wesley, él pudo hacer del metodismo algo grande, porque Dios le dio la sabiduría. ¿Para qué? Para que se formara el metodismo y empezara un tiempo con el metodismo donde hubieron mucha gente quebrantada, mucha gente que buscaron de Dios, mucha gente que se arrepintieron de su pecado y dejaron el pecado para seguir a Cristo. Amén. Dice: la formación que les brindó Susana creó en John la estabilidad y la resolución que lo hicieron diligente en su religión y lo suficientemente humilde como para estar siempre abierto a la verdad. Los hábitos de estudio tranquilo, el estricto manejo del tiempo y la austeridad respecto de todas las cosas continuaron en John y Charlie por el resto de sus vidas. De tal manera que la palabra del Señor dice clarito: instruye al niño en mis caminos y aun cuando fuere grande no se apartará de él. La disciplina, el respeto, lo que le enseñó su madre Susana a los Wesley, nunca se le olvidó. Y eso los hizo llegar a ser grandes en la vida y en los caminos del Señor. Dice: cada niño que creció hasta la edad adulta abandonó el hogar de los Wesley con una mente entrenada, un corazón puro y una sincera pasión por el Señor. ¿Por qué? Porque ellos fueron disciplinados en el camino del Señor. Le dieron una buena disciplina. Dice: aunque la mayor parte de ellos, con excepción de Samuel, hijo, Charles y quizás Hannah, tuvieron matrimonios infelices, todos soportaron sus circunstancias con una fidelidad firme. Cada uno de ellos perseguiría un interés permanente en el estudio, la escritura y la enseñanza, y algunos, sobre todo Samuel, Hetty y Charlie, compartirían la pasión de su padre por la poesía. Sin duda, la sólida enseñanza y el consejo valioso de su madre, más el ascendiente de 7 hermanas competentes, influyeron en John y en Charlie durante su desarrollo. Quedaron 7 hermanas las cuales influyeron también en el desarrollo de John y de Charles, los cuales siguieron un hermoso ministerio que es el metodismo. Y John fue formado para administrar, para mantener gente, para cuidar personas, porque era disciplinado. Entonces queremos decirle en esta hora que si tú disciplinas a tus hijos, si tus hijos son obedientes y disciplinados, llegarán a ser grandes en la vida. Pero un hijo desobediente, un hijo que no le hace caso a sus padres, difícilmente llega a progresar. Entonces, es muy importante nosotros disciplinar a nuestros hijos, amarlos, pero también disciplinarlos, porque eso nos manda el Señor. Entonces, debemos entender que Dios nos está llamando para que nosotros tengamos hijos que el día de mañana van a ser de testimonio para muchos. Amén. Entonces nosotros debemos entender algo, que el Señor nos ha dado hijos para bendecir las naciones, hijos para que sean de bendición, para que sean de testimonio para muchos, hijos que sean de provecho para muchos, donde muchos aprovecharán el conocimiento que nuestros hijos adquieran
por medio de la sabiduría que Dios le da y sobre todo por medio de la disciplina que tú le des. En estos tiempos se están viviendo tiempos muy difíciles donde los hijos golpean a sus padres, donde los hijos ofenden a sus padres, donde hay padres que hasta miedo le tienen a sus hijos, padres que tienen temor de decir algo a sus hijos. ¿Por qué? Porque han dejado que sus hijos, en vez de los padres gobernarlos, han dejado que los hijos gobiernen a los padres. Y es un error que estamos cometiendo. Entonces debemos aprender que los hijos son hijos. Aun cuando llegan a la edad avanzada, siguen siendo hijos. Pero somos nosotros que tenemos que educarlo. Amén. Así que bueno, Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Bendiciones para todos los que me ven por este medio.